¿Ahí se me escucha bien? ¿Desde el otro lado? ¿Desde acá? Sí, Santi, perfecto. Sí, Santi, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, Sime. Y como bien dice el título de esta tesis, el foco de estudio, en lo que nos centramos acá fue el sector forestal argentino. Y particularmente en esta tesis yo busqué estudiar las superficies de bosque implantado. Para dar un poco de contexto a esta actividad en nuestro país, los bosques implantados ocupan una superficie de más de 1.000.000 de hectáreas en la Argentina. Y las principales zonas productivas se encuentran en lo que estoy tratando de indicar ahí, que es la región conocida como la Mesopotamia, conformada por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Misiones y Corrientes históricamente son las dos provincias que más porcentaje de producción aportan al total nacional. Y las principales especies plantadas son distintas variedades de pino y de eucaliptus. Le siguen un poco más por atrás algunas variedades de sauces y álamos. Después el resto de la producción se reparte principalmente entre ríos, la provincia de Buenos Aires, el noroeste de Argentina y la región patagónica. En el marco de la actividad maderera productiva, una actividad de suma importancia es lo que se conoce como inventario forestal. El inventario forestal consiste en la recolección sistemática de un montón de información y datos que hacen al estado de la salud y del ambiente, donde va creciendo los individuos, los árboles, a lo largo de distintas etapas de su ciclo de vida. Desde que son árboles jóvenes, desde el establecimiento, hasta que llega el momento de hacer la cosecha o la tala rasa. Y el inventario es muy importante porque da información de utilidad para tomar decisiones, por ejemplo, sobre manejo de la plantación, como si hay que hacer podas, si hay que hacer raleos, si hay que manejar la densidad de árboles por hectárea. Y cuando llega el momento ya de madurez, si es momento ya de talar el árbol y que eso pase a ser madera productiva. Y una de las variables, son muchas las variables que se relevan en los inventarios, pero una de las variables más importantes es la altura de la plantación. Podemos hablar de distintos tipos de altura. Y de la mano de la altura de las plantaciones es que viene la motivación que me llevó a hacer esta tesis. La teledetección en general se ha usado mucho para apoyar a los inventarios forestales y hay una rama de la teledetección con microondas, con sistemas activos que se llama polarimetría interferométrica, que se ha desarrollado en las últimas décadas, principalmente enfocada al mapeo de la altura de plantaciones. Pero ¿qué pasa? Esta técnica ha sido muy estudiada y muy desarrollada con sensores de microondas aerotransportados que van en aviones. Y se ha estudiado muy poco desde sistemas orbitales. Entonces acá entra la misión SAOCOM, de la que ya les voy a hablar, que es una misión orbital de radar en banda L. Entonces la principal motivación de hacer este trabajo fue ver qué podíamos hacer con una misión orbital para hacer estimaciones de la altura en zonas forestales. Y también una motivación adicional de explorar la sinergia de esta misión satelital de radar con una misión que se llama JEDI, que vamos a explicarla en el último capítulo de los resultados. Entonces, para dar una idea de cómo está estructurada esta presentación, nosotros ahora estamos transcurriendo el bloque 1, donde estamos introduciendo a la tesis. Vamos a hablar brevemente de la zona de estudio, de los datos que se utilizaron, y un breve marco conceptual de algunas ideas y conceptos que son transversales a toda la tesis. El bloque 2 se va a centrar en los resultados que hacen a 3 objetivos específicos desprendidos de este objetivo general. El objetivo general es estudiar la contribución de datos derivados de imágenes SAR para estimar la altura de esta especie, Pinus taeda L, en raudales del nordeste de Corrientes en Argentina. Y el último bloque, que es una diapositiva nada más en realidad, es para hacer algunas reflexiones finales y cerrar esta presentación. Entonces vamos a hablar un poco de en dónde trabajamos para desarrollar esta tesis. La zona piloto que se eligió para trabajar fue un sector ubicado en el nordeste de la provincia de Corrientes, muy cerca de su límite con la provincia de Misiones. Es una zona, en términos productivos forestales, muy, muy rica. Y en esa zona, una empresa que se llama Forestal Bosques del Plata nos proveyó datos de inventario de estos 3 campos, el rosa, el que está en azul y el que está en naranja. El rosa se llama aurora celeste, el azul se llama timbaúba y el naranja en realidad es un grupo de campos forestales a los que yo agrupé bajo la denominación de Bosques del Plata Sur. Esta
este borde rojo que se ve acá es más o menos la pasada o la pisada aproximada de las imágenes que yo utilicé para mostrar hoy en la presentación. Y ahí a la derecha pueden ver cómo se ve, por ejemplo, una plantación de pino de 18 años de edad. Esa foto la saqué yo en campo. Y este es un detalle de los dos campos para los cuales vamos a ver resultados hoy. La razón de elegir estos campos forestales es por la variedad de rodales con distintas edades y distintas alturas que tenemos. Porque al tener un amplio rango de alturas a mapear, los modelos que entrenamos, que yo les voy a mostrar más adelante, tienen más versatilidad para mapear un rango más amplio. El otro campo, el más al norte, se trataba de rodales mucho más coetáneos, mucho más homogéneos en altura, entonces no sirvió tanto para entrenar los modelos de los que les voy a hablar hoy. Y pasando a los datos satelitales, nosotros, principalmente en esta tesis, utilizamos datos de la misión SAOCOM. SAOCOM es el acrónimo, para los que no conocen, de Satélite Argentino de Observación con Microondas. Es una misión operada principalmente por la CONAE, la Agencia Espacial Argentina, y que fue desarrollada y construida principalmente entre CONAE y el INVAP. Y el SAOCOM opera con una tecnología que se denomina radar de apertura sintética, que es un principio de iluminación activo, ya lo vamos a explicar un poco más, y opera en una longitud de onda que es la banda L, que es una longitud de onda de aproximadamente 23 centímetros. La banda L tiene gran aplicabilidad en aplicaciones de tipo forestal. Y originalmente en esta tesis yo pedí adquisiciones tanto en pasada ascendente como descendente, que se ven en verde y en rojo respectivamente, al revés, perdón. Pero los resultados principalmente hoy se centran en las cosas obtenidas con las pasadas ascendentes por una cuestión de que había disponibilidad de datos de campo allí. Estas SAOCOM fueron adquiridas en un modo que se conoce como StreetMap, donde la resolución inicial es de aproximadamente 10 por 6 metros en rango y en azimut, y en tierra tienen un ancho de barrido de más o menos 20-25 kilómetros. Entonces, vamos a hacer ahora algunas revisiones muy rápidas sobre qué es esto de la polarimetría interferométrica. Y para hablar de polarimetría interferométrica hay que hablar muy brevemente de qué hablamos de radar de apertura sintética. Bueno, los radares de apertura sintética son un instrumento de teledetección que se caracterizan por ser de teledetección activa, es decir, emiten su propia señal, su propia onda, interactúan con un blanco en la superficie y esa onda vuelve al instrumento y el instrumento mide esa respuesta que es resultado de esa interacción. Y a diferencia de la mayoría de los satélites ópticos, el radar mira de manera lateral. Es como si yo estuviera mirando de manera así medio inclinada. No me pueden ver los que están en el MIT. Pero esto lo diferencia de los sistemas ópticos que miran de manera nadiral. Y esta dirección de mirada es una dimensión muy importante del radar que se conoce como rango. Y otra dimensión importante en la geometría de adquisición del radar es el azimut, que es la dirección en la que está viajando el satélite. Bien. Las imágenes de radar miden un dato que es de tipo complejo. Son números complejos los que miden esa señal que está retrodispersada. Y además hay instrumentos de radar como el del SAOCOM, que es lo que usamos en esta tesis, que son capaces de medir o de controlar la polarización de la onda. La polarización se refiere a la orientación del campo eléctrico de esta onda que está emitida y recibida. Y el SAOCOM, por ejemplo, puede controlar cómo emite esa onda y cómo la recibe. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de polarización HH, horizontal-horizontal, quiere decir eso, HV, horizontal-vertical, esto es una polarización cruzada, o por polarización vertical-vertical. La polarización o la polarimetría es importante en radar porque los distintos elementos que se encuentran en la superficie, por ejemplo los bosques, este es el campo aurora celeste que se ve acá, interactúan de manera muy distinta o responden de manera muy distinta según la polarización. Entonces fíjense, por ejemplo acá, en la polarización cruzada, la zona forestada del campo forestal tiene un retorno mucho más contrastado respecto a todo el entorno. Y por otro lado, cuando hablamos de POLINSAR o polarimetría interferométrica, tenemos que hablar necesariamente de interferometría. Y cuando hablamos de interferometría, ya no pensamos en una sola imagen de radar, sino en un par de imágenes. Un par de imágenes a las que yo en esta figura llamo M y S, a las cuales las separa una distancia. Tiene que haber cierta separabilidad orbital entre las dos para que tengamos un sistema
interferométrico. Y esto puede ser el mismo satélite que ilumina el mismo objeto en distintos momentos, o dos satélites o dos instrumentos gemelos que iluminan el elemento en el mismo momento desde posiciones orbitales distintas. Una medida muy importante de la separabilidad orbital de la configuración interferométrica es lo que se conoce como línea de base perpendicular, que es esta línea de color azul que tiene el símbolo perpendicular acá. ¿Por qué? Porque acá se desprende algo que se conoce como número de onda vertical que determina la sensibilidad de estos sistemas para medir ciertos fenómenos. El principal observable en la interferometría, o por lo que más la destaca, es la diferencia de fase, que es este mapita que se ve acá, por ejemplo. La fase interferométrica que corresponde a la diferencia de fase entre las señales medidas por ambos satélites. Esa diferencia de fase, según la aplicación que estemos desarrollando, puede estar vinculada a la topografía o la altura, que es lo que nos interesa en este caso, o a las deformaciones del terreno. Pero esta fase de acá forma parte en realidad de una magnitud compleja, que es el principal observable en la interferometría, que es lo que se conoce como coherencia. Esta coherencia, que la denotamos como gamma, es un número complejo. Tiene un ángulo o fase, que es esta fase que ya les expliqué recién, pero también tiene un módulo o una amplitud. Y ese módulo es una medida de la correlación, va entre 0 y 1. Y nos dice qué tan parecida es una señal respecto a la otra, o qué tanto cambio sufre la señal entre una adquisición y la otra. Entonces, si nosotros hablamos de la coherencia como un número complejo, nosotros lo podemos representar en esto que se conoce como círculo unitario. Entonces, todo número complejo en el círculo unitario, nosotros podemos mapear su ubicación en el círculo por sus coordenadas, que vienen dadas por su fase, que es el ángulo que está en color verde, y por su amplitud o módulo, que corresponde a la longitud del vector azul. Entonces, tenemos más módulo, más lejos estamos del origen. Bien. Entonces, por otro lado, nosotros antes habíamos hablado de las polarizaciones. Así como una imagen de radar puede adquirir en distintas polarizaciones, la coherencia interferométrica de un par también puede calcularse para distintas polarizaciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la coherencia para el canal HB y la otra para HH más BB y para HH menos BB. Y eso que lo dijimos recién para un solo píxel, lo podemos pensar también para todos los estados posibles o valores posibles de coherencia que puede tomar un objeto de acuerdo a esa estructura. Entonces ahí, en vez de coherencias puntuales, pasamos a hablar de regiones de coherencia. Y las regiones de coherencia cambian o tienen una forma teórica en función de la estructura del objeto que está siendo iluminado por el radar con distintas polarizaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de estructuras verticales o artificiales, como los edificios, ¿qué pasa con estas estructuras? Estas estructuras, en cuanto a su señal, suelen ser muy estables en el tiempo. Es decir, su módulo, la correlación, no va a cambiar en el tiempo entre adquisiciones. Pero si nosotros cambiamos la polarización con la cual iluminamos a estos blancos, probablemente cada polarización nos va a dar una información de una fase de distinta altura. Entonces, la polarización, el cambio en la polarización, en este caso, nos da lugar a una coherencia de tipo radial, como es esta amarilla, donde el cambio en polarización implica cambios en la fase, pero no en el módulo. Después tenemos el caso contrario, como las superficies planas, entre comillas, o rugosas, donde el cambio en la polarización puede influir mucho en el nivel de correlación de la señal entre una adquisición y otra. Pero la fase recorrida, digamos, el camino recorrido por la señal no cambia con la polarización. Porque si tenemos una superficie plana, digamos, la distancia recorrida, digamos, la onda siempre va a incidir de una forma y va a recorrer la misma distancia cuando vuelve el sensor. Entonces tenemos otro tipo de región, que es la azul, donde el cambio de polarización explica cambios en el módulo, pero no en la fase. Entonces, en este tipo de regiones, la polarimetría interferométrica no nos da mucha información. En el tipo de regiones donde nos ayuda son en estas, que son de la forma de una elipse o similar a una elipse. Donde acá lo que nos está diciendo esta elipse es que el cambio en el canal polarimétrico nos está explicando tanto cambios en el módulo como en la fase de la coherencia. Y este es el tipo de objetos del cual podemos
sacar provecho para explotar la polarimetría interferométrica. Y los árboles o los bosques son un tipo de estructura volumétrica que en la teoría responde a este tipo de comportamiento. Entonces nosotros habíamos dicho que la coherencia era una magnitud compleja, pero también la podemos pensar como el resultado de una multiplicación de factores de correlación. Hay fuentes o procesos que hacen que se pierda correlación entre dos adquisiciones. Un factor, por ejemplo, es el temporal, que tiene que ver con los cambios dieléctricos de los dispersores entre las dos adquisiciones. Otro tiene que ver con parámetros propios del sistema, que son factores que se pueden estimar fácilmente. Y el otro es un término que se conoce como de correlación volumétrica, que es de mucho interés, Bollinger, porque tiene que ver con las interacciones complejas que se dan dentro, por ejemplo, de la copa de un árbol. Si uno piensa en la copa de un árbol, hay ramas de distintos tamaños, hay hojas, está el tronco, por ejemplo. Entonces, hay un montón de estructuras mezcladas de las estructuras teóricas que les mostré en la otra diapositiva adentro que dan lugar a esta interacción de tipo volumétrico. Y hay muchos modelos que buscan modelar esta decorrelación volumétrica como función de la altura del volumen, y uno de los más conocidos es el Random Volume Overground. El Random Volume Overground hace una simplificación, digamos, de la realidad, en el sentido de que modela el bosque o el árbol como si fuera una capa de volumen aleatoriamente distribuida sobre una capa de suelo que se asume impenetrable. Entonces, el objetivo en este modelo es llegar a aislar, usando todas las informaciones de los canales polarimétricos, cuál es la componente de fase que corresponde al volumen y cuál es la del suelo. ¿Por qué? Porque después, haciendo una diferencia entre ambas, se llega a la altura de los árboles. Y acá intervienen un montón de factores, no voy a explicar todo esto, pero por ejemplo un término muy importante es la fase del suelo, que es este Φ0, y la altura. La altura está involucrada, la altura de la plantación que se asume está involucrada en el cálculo de esta coherencia. Entonces, si nosotros pensamos en la región de coherencia teórica de Random Volume Overground, es una línea, ¿bien? Pero en realidad, como dijimos antes, nosotros observamos regiones de coherencia. Estamos pensando esto para un píxel. Entonces, cuando nosotros generamos esta región de coherencia, se da lugar a un proceso matemáticamente bastante complejo que se conoce como optimización de las coherencias. La optimización busca explotar la información de los canales polarimétricos. ¿Para qué? Voy a pasar a la próxima, para separar dos componentes que son muy importantes. Una componente de coherencia optimizada que me dice que esta coherencia es la que corresponde a la máxima contribución de volumen. Y otra coherencia que corresponde a la mínima contribución de volumen. Es decir, supuestamente los extremos de esta región, yo estoy teniendo la máxima y mínima contribución de volumen en la coherencia. Entonces, si yo determino bien esos dos puntos, por interpolación, digamos, por hacer una extensión de esta línea al círculo unitario, puedo determinar cuál es la fase del suelo, cuál es la coherencia del suelo. ¿Bien? Se asume que la coherencia del suelo tiene magnitud 1 y que la fase corresponde al ángulo que se mida acá. Entonces, al conocer la fase del suelo, yo la aplico a los datos observados y se produce una rotación en la región. Bien, por eso es que vemos rotada esta región y vemos esta región rotada en azul. Y después simplemente lo que hace el Random Volume Overground es decir, usar una tabla de búsqueda. Es decir, calcular su coherencia teórica para un montón de valores de altura e ir mapeándola en el círculo unitario, que son todas estas nubes de puntitos verdes. Y donde encuentre el puntito verde que está más cercano a este punto rosa, que es el punto de volumen máximo observado, entonces esa es la coherencia que es la solución para la cual, como yo probé con un valor de altura para llegar, yo conozco la altura. Entonces la solución de altura, para saber cuál es la altura de ese bosque o de ese árbol, de ese píxel, es ese valor de altura que se usó para modelar esa coherencia. Bueno, todo muy lindo, digamos, parece que funciona muy bien, pero la coherencia tiene que tener ciertos patrones de comportamiento para que este tipo de modelos funcione. Entonces, ahí nos vamos a nuestro primer capítulo de resultados. El primer capítulo tuvo más un corte de tipo exploratorio, pero fue muy importante porque lo que tratamos de ver acá fue
ver cómo se comportaba esta coherencia para ver si era algo que pudiera modelarse o era un tipo de coherencia, los observables de la banda L, sobre los cuales pudiera aplicarse este modelo, el Random Model of Brown. Entonces el objetivo fue caracterizar el comportamiento de la coherencia interferométrica de los datos de SAOCOM en zonas forestadas con pino. Y también tuvimos acá un objetivo derivado, que fue el de contrastar este comportamiento con el de otra misión, que se llama Sentinel-1, y que tiene amplia cobertura geográfica en todo el mundo, y que opera en una banda de menor longitud de onda, que es la banda C. Entonces, lo que hicimos acá fue trabajar con un pequeño subconjunto de las imágenes originales. Se trabajó con 12 imágenes SAOCOM-1A en pasada ascendente, y se trabajó con 10 imágenes Sentinel-1 en pasada descendente. Lo que se hizo acá fue formar pares interferométricos con todas las combinaciones posibles de estas imágenes. Entonces, tuvimos 66, formamos 66 pares SAOCOM y 45 pares de Sentinel. Lo que se hizo fue tratar de analizar cómo variaba la coherencia en estos dos satélites en función del paso del tiempo y en función de la variación de la separación orbital, de la línea de base perpendicular. Y acá este ploteo es muy interesante porque nos muestra cuál es la distribución en el tiempo y orbitalmente, espacialmente, de las adquisiciones. Las cruces son las SAOCOM y los triangulitos son las Sentinel. Y mientras se observa que para Sentinel la separación orbital se mantiene como en un rango muy estable, en SAOCOM tiene mucha variabilidad esto. ¿Por qué? Porque SAOCOM no tiene ningún tipo de control sobre la separación orbital en interferometría. Digamos, las adquisiciones pueden tener una separación orbital que varía mucho según el par que formemos. Y este escenario, determina totalmente el resultado del resto de la tesis y de las herramientas que se utilizaron para llegar a mapas de altura con buena precisión. Por otro lado, nosotros tenemos datos de inventarios para alguna de las parcelas del campo Timbaúba. Entonces, lo que se hizo acá fue hacer un análisis de la sensibilidad de la coherencia a la altura de estas plantaciones donde teníamos datos de altura. Entonces, el resultado del primer análisis fue el de ver cómo variaba la coherencia en función de la evolución temporal. ¿Bien? Y esta figura que se muestra acá es algo que se puede encontrar y es muy esperable encontrar de acuerdo a lo que dice la literatura sobre esto. La banda C, al tener una longitud de onda más corta, interactúa de una forma distinta que la banda L, y eso se traduce en una mayor decorrelación temporal con el paso del tiempo. Acá se puede ver dos mapas de coherencia, SAOCOM en rojo, Sentinel en verde, a 16 y 12 días, y acá se puede ver otros mapas de coherencia con pares generados a 48 días. Y como es esperable, se ve que la coherencia de SAOCOM se mantiene mucho más en el tiempo que la coherencia de Sentinel. Y también se puede ver acá en las gráficas. Acá cada uno de los puntos de esta gráfica de dispersión es un par interferométrico con su valor de coherencia sobre una zona forestada del campo Timbaúba. Y mientras que en Sentinel la coherencia de por sí arranca en valores muy bajos y se ameseta muy rápidamente en valores casi cercanos a cero, en SAOCOM arranca de valores más altos y tarda un poco más en caer. Muchos autores modelan este decaimiento como una función exponencial. Pero acá pasa algo con esta gráfica porque los datos, por más que tienen un decaimiento que podríamos pensar exponencial, no se ajustan realmente a este comportamiento. Hay gran variabilidad si uno va parándose en distintas separaciones temporales en los valores de coherencia. Y eso se debe a esta variabilidad que hay en las líneas de base perpendicular. Acá tenemos la misma gráfica con los valores de coherencia en el eje vertical, pero en el eje horizontal ahora pusimos la línea de base perpendicular. Acá se puede ver la variabilidad de valores que hay en SAOCOM, de separaciones, y cómo esta separación también introduce decorrelación. Introduce decorrelación por cuestiones de correlación volumétrica en este caso y no temporal. Entonces, es muy difícil separar ambas componentes, digamos, de decorrelación si tenemos tanta variabilidad en la línea de base. Y también esto tiene otra implicancia. Acá tenemos un punto marcado en rojo. Bueno, lo podría haber hecho más grande el punto, la verdad. Que sabemos que es un rodal con una altura promedio de 12 metros.
Y acá tenemos graficadas las regiones de coherencia y la resolución a la que llegamos con el Random Boolean Overground, usando distintos pares interferométricos, con distintos valores de línea de base. Entonces, según la línea de base que estemos eligiendo, el par interferométrico, la solución cambia mucho. Acá tenemos 20 metros, acá abajo tenemos 40 y acá tenemos 33. O sea, nosotros podemos usar un par para mapear todas las alturas, sí, pero para ciertos píxeles lo vamos a hacer con menos error y para otros píxeles lo vamos a hacer con un montón de error. Entonces, este escenario nos está sugiriendo que quizá debamos pensar en una solución donde podamos combinar distintos pares interferométricos para hacer un mapeo más adaptativo de las alturas. Y por otro lado, el último análisis que se hizo en este capítulo fue ver cómo la altura podía influir en la coherencia. Entonces acá se hizo un análisis para un par particular de todos los 66. Y ploteamos en el eje de las X la altura que nos daba el inventario y en el eje de las Y las coherencias para los distintos canales polarimétricos de SAOCOM. Y se ve en este par, se vio en muchos pares más, que hay una relación, una sensibilidad de la coherencia observada, del módulo de la coherencia, a la variación de la altura. Y este patrón es esperable en modelos de polarimetría interferométrica, que la coherencia, en su componente volumétrica, vaya bajando a medida que aumentamos la altura. Necesitamos, en polarimetría interferométrica, que se dé este tipo de comportamientos para poder llegar después a la estimación de la altura. Obviamente acá hay un montón mezclado de correlación temporal también. Entonces, como conclusiones parciales de esta primera parte, pudimos ver que, como era esperable, la coherencia en banda L se ve menos afectada a intervalos temporales cortos que la de la banda C. Es muy complejo separar ambas fuentes de correlación, la temporal y la espacial, por esta cuestión de que no tenemos control sobre la línea de base perpendicular. Y a su vez, esta variación, esta falta de control sobre la línea de base perpendicular constituye una limitación, pero también una oportunidad para la metodología que se plantea en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, lo que buscamos fue efectivamente hacer estimaciones de altura, probando la capacidad de este modelo para modelar esta decorrelación volumétrica y tener esta estimación, este mapa de esta variable. Pero el objetivo derivado de esto fue probar esta estimación haciendo una estrategia de combinar múltiples pares para hacer un mapeo adaptativo de la altura. Entonces acá, como aprendizaje del capítulo 4, dijimos, bueno, no vamos a usar todos los 66 pares interferométricos, vamos a quedarnos solamente con los pares que tienen poquita separación temporal, a 8 y 16 días. Por otro lado, nosotros tenemos los datos de inventario. Bien, tenemos los datos de inventario, en este caso del campo Tinbauer. Y nosotros, de cada uno de estos pares interferométricos, que son cada una de estas líneas que formamos entre las imágenes, además de calcular la coherencia, que tiene su fase y su correlación, podemos calcular un montón de variables más, algunas de las cuales están puestas en esta tabla de acá. Podemos, por ejemplo, calcular los coeficientes de retrodispersión de cada una de las imágenes, o podemos extraer parámetros que tienen que ver con la forma de la región de coherencia de cada uno de los píxeles de estos pares interferométricos. Entonces, todas estas variables las podemos pensar como mapas. Y estas variables, nosotros podríamos pensar que nos pueden servir para caracterizar el píxel, y en base a esas características del píxel, que un modelo X aprenda o pueda predecir cuál es el par que mejor me va a estimar la altura para ese píxel, del cual yo no conozco la altura. Entonces esto nos plantea un problema de aprendizaje y particularmente de clasificación. Por un lado, en un problema de aprendizaje o clasificación tenemos las X, que son las variables explicativas, que son estas variables que podemos extraer de nuestros pares. Y por otro lado necesitamos las etiquetas a predecir, o los Y, y esto lo sacamos de los datos de inventario y de los mapas de altura. Entonces lo que se hace es estimar mapas de altura a partir de todos los pares interferométricos de este capítulo, y cruzándolo con los datos inventarios, uno puede calcular el error, y donde se da el mínimo error, digamos, para el mapa que se da el mínimo error, ese mapa es el más adecuado para mapear las alturas de ese rodal en particular. Entonces ahí tenemos nuestra verdad de campo.
Teniendo nuestra X y nuestra Y, nosotros podemos entrenar un modelo. Este modelo, en este caso, que elegimos fue un Random Forest. Pero podría ser un SVM, por ejemplo, también. O cualquier otro tipo de modelo de aprendizaje. ¿Y qué devuelve este modelo? Este modelo devuelve un mapa de pares óptimos, una especie de mapa índice, donde me dice para cada píxel, según el modelo, cuál es la clase entiéndase como par óptimo, cuál es el par que mejor me va a estimar la altura en ese píxel. Entonces, usando este mapa índice, yo me voy a la lista original de mapas y digo, bueno, en este píxel el clasificador me dijo que el mapa número 7 de tal línea de base es el que mejor me estima la altura. Entonces me busco la altura de ese píxel y le cargo la altura en este píxel en este mapa final de altura. Y así voy haciendo con todos los otros píxeles. Entonces, ¿qué termino teniendo? Termino teniendo un mapa de altura de plantación que en realidad es como si fuera un collage, una composición, una combinación de alturas provenientes de diversos pares interferométricos. Y de esto yo voy a tener tantas realizaciones como pares interferométricos tenga, porque por cada par que yo voy considerando, tengo un conjunto de variables X distintos. Entonces, esto es un ejemplo de uno de los mapas obtenidos en Timbaúba, generado con este par interferométrico como punto de partida de las variables X. Y a la derecha se puede ver una figura que ya habíamos visto, que eran las edades de las plantaciones. Y yo usé a propósito la misma escala de colores para que se vea que hay cierta correspondencia entre plantaciones más maduras, entiéndase árboles más altos y mayores alturas estimadas, y viceversa. Plantaciones más jóvenes con alturas más bajas. Y esto, si lo vemos en términos del error cuantificado, centrémonos en la diapositiva de la derecha solamente, muestra muy buenos ajustes. Acá tenemos un R cuadrado de 0.87 y un RMCE de menos de 3 metros. Bien. Esto tiene muy buena pinta, o sea, realmente es muy bueno. Incluso es mejor el ajuste que el conjunto de datos etiquetados originales. Pero acá probablemente estamos teniendo un problema de sobreajuste. ¿Bien? Porque por un tema de cantidad de datos, lo que se hizo fue sobremuestrear el dato de campo que se tenía a nivel de Rodal a nivel de píxeles. Lo que llevó a que quizá muchas de las muestras de entrenamiento estuvieran muy correlacionadas a las muestras de validación. Entonces, esta medida de error no es totalmente realista de la capacidad de esta metodología para predecir la altura. Entonces, para eso, agarramos este modelo entrenado y lo aplicamos sobre un sitio de validación que fueron los campos del sur, Bosques del Plata Sur, que no participaron en el entrenamiento del modelo. Entonces, se corrió el modelo sobre esto, se obtuvo un mapa similar al que se había obtenido para Timbaúba y se calculó su ajuste. Bueno, acá tenemos un R cuadrado de 0.76, es decir, es más pobre el ajuste que en el caso de Timbaúba, pero sigue siendo muy buen ajuste y el RMSE es de 2.12 metros. Entonces, esto nos está demostrando cuantitativamente que esta metodología puede funcionar muy bien en campos que no han sido entrenados como parte del modelo. Otro resultado importante de esto fue lo siguiente. Nosotros usamos el modelo para elegir un par interferométrico, pero nos preocupa, nos interesa que esta selección no sea al azar, sino que tenga cierta consistencia interferométrica. ¿Y a qué me refiero con consistencia interferométrica? A una cuestión de sensibilidad. Nosotros al principio de la presentación habíamos dicho que la línea de base perpendicular determinaba la sensibilidad del par a mapear ciertas alturas. Cuando tenemos árboles muy bajos, nosotros buscamos usar líneas de base perpendiculares más grandes, separaciones orbitales más grandes, porque mapean un rango más pequeño pero con más precisión. Y en cambio, viceversa, cuando tenemos árboles más altos, buscamos mapear con líneas de base perpendiculares más cortas. ¿Bien? Entonces, lo que vemos en esta gráfica, acá en el eje de las X, es la altura real del dato campo, y en el eje de las Y, la línea de base espacial. Bien, la línea de base del par que el modelo eligió para cada uno de esos píxeles.
Y se ve que se da esta relación, digamos. Árboles más bajos con líneas de base elegidas más altas y viceversa. Entonces esto es un muy buen resultado porque quiere decir que el modelo está eligiendo con cierta lógica interferométrica por detrás. Y otro análisis que se hizo y que fue un resultado muy interesante es este. Cuando uno hace la inversión por el modelo Random Volume Overground, se tiene algunos parámetros que se dan por supuestos. Uno de ellos es qué factor de correlación temporal asumimos que sufren los árboles. Y el otro es el mu, que el mu es cuánto nosotros asumimos que hay presente de suelo en el píxel. Cuánta contribución de la respuesta del píxel es suelo. Entonces nosotros probamos este modelo y calculamos el error variando la de correlación temporal, yendo de 0.2 a 0.7. Y se encontró que para valores más altos de correlación temporal se encontraban mejores resultados. Esto nos sugiere que quizá la de correlación temporal no es tan alta o no es tan fuerte como parecía ser que pasado sucedía en el capítulo 4, y que en realidad hay muchas cuestiones de correlación volumétrica que están mezcladas con la de correlación temporal, o que quizá la de correlación temporal la tengamos que pensar en función también de la altura de los árboles, y que no sea igual según si un árbol es más alto o más bajo. Y por otro lado, en cuanto al mu, en la literatura, digamos, sobre banda L con Polinsar, el mu generalmente, para que tenga sentido físico, no tiene que ser mayor a 0.1. Y acá nosotros trabajamos con valores que iban de 0.2 a 0.7, pero por más que por ahí con un 0.6 o un 0.7 teníamos buenos resultados, esto desde un punto de vista físico no tiene mucho sentido. Entonces, si nosotros nos restringiéramos, por ejemplo, solamente a un mu de 0.2, bajito, siempre y cuando mantengamos una decorrelación temporal asumida alta, podemos llegar a una buena solución que además tiene un sustento físico desde el punto de vista del modelo. Entonces, a esto nos lleva a las conclusiones parciales de este capítulo, donde pudimos demostrar que es posible mapear la altura con un buen nivel de error, o con un nivel de error aceptable, con Sado Común y usando Polinsar. Es muy importante probar este tipo de metodologías sobre sitios de validación totalmente independientes. Esto se desprende de que es necesario quizá tener más granularidad en los datos a campo, porque los datos a campo que nosotros teníamos estaban agrupados a nivel de rodal. Quizá no hubiéramos tenido este problema de sobreajuste si hubiéramos tenido datos a nivel de individuo. Y algo que destaca mucho esta metodología es que ha sido aplicada en muchos casos ya, no es una metodología nueva, pero sobre datos aerotransportados. Y esta es la primera vez que se está usando sobre datos orbitales. La elección de los pares interferométricos fue consistente con su sensibilidad interferométrica, y hallamos esto último de la diapo anterior que tiene que ver con la decorrelación temporal, y que quizá valga la pena hacer un mapeo de la decorrelación temporal como función de la altura. Y con eso entramos al capítulo 6. En el capítulo 6, el objetivo fue evaluar la factibilidad de emplear los datos Polinsar de SAOCOM en conjunto con datos de una misión que se llama JEDI. ¿Para qué? Para que podamos extrapolar las mediciones de altura a lugares donde no tenemos datos de inventario, no solamente donde tenemos los datos como trabajamos hasta ahora. Y además, como objetivo derivado, se buscó evaluar, explotar estos datos JEDI, que ya les voy a contar, para mapear la decorrelación temporal a nivel de píxel, como función de la altura. Entonces, ¿qué es esto del JEDI? Vamos a contar rápidamente qué es. El JEDI es un instrumento que opera con una tecnología de teledetección activa, con un principio de iluminación activo que se denomina LIDAR. Pero el LIDAR no trabaja en las microondas, sino que trabaja en el orden de los nanómetros. Entonces el LIDAR, al igual que el radar, emite un pulso y es capaz de medir en el retorno tanto la energía reflejada como la altura a la cual se dan esos retornos. Entonces, el LIDAR puede reconstruir lo que se conoce como curvas de reflectividad vertical. Y esto, en el ámbito forestal, es de suma utilidad, porque nos da información de la altura y de otras variables a distintos estratos de altura de las plantaciones. Y el JEDI en particular divide la altura en percentiles, por eso podemos hablar de RH, 25, 50, 75, 100 y todos los números que se nos ocurren entre 0 y 100.
Y ese RH quiere decir altura relativa. Pero el JEDI no mide de manera continua. Tiene algo que se conoce como huella ancha, que es como una pisada, como si fuera una parcela muestral de 25 metros de diámetro. Y esta medición lo hace de manera discreta. Va haciendo como disparos que están equispaciados más o menos a 60 metros entre sí. Y estos disparos o estas huellas se organizan en lo que se ve acá sobre los campos forestales de esta tesis. Se ven como transectas, como líneas paralelas que están separadas entre sí por aproximadamente 600 metros de longitud. Entonces, lo primero que se hizo acá fue evaluar la misma metodología del capítulo anterior, pero partiendo de los datos JEDI. Entonces, acá está la principal diferencia. En vez de partir de los datos de inventario, se partió de los datos JEDI. Se hizo toda la metodología de fusión de líneas de base, pero el contraste final, las métricas de error se calcularon contra los datos de inventario campo. Entonces, lo que vemos en esta tabla son el RMSE y el R cuadrado obtenido partiendo de las mediciones de JEDI a distintos percentiles de altura. Centrémonos en el primero, por ejemplo, en el percentil 100. Y los RMSE que dicen -JEDI se refieren a el nivel de error que tenía la estimación inicial de altura dada por el instrumento líder. Entonces lo que vemos, si nos centramos en esta fila y pasa en todas las otras filas, es que el error al aplicar esta metodología, o sea, partiendo del dato JEDI, llegamos a una estimación que tiene menor error que la estimación inicial de JEDI. Esto para Timbaúba y esto para Bosques del Plata Sur. Pero acá en Bosques del Plata Sur llama la atención de que tanto el ajuste inicial de JEDI como el ajuste con la nueva metodología es muy pobre respecto al otro. Y esto se debe a una razón que vamos a explicar más adelante. Lo otro que se probó en este capítulo fue hacer un mapeo de la correlación temporal aprovechando que tenemos datos de altura provisto por JEDI en casi todas las parcelas de los campos forestales. Entonces lo que se hace acá es iniciar una tabla donde se divide a la altura en intervalos de 1 metro. 0, 1, 1, 2, 2, 3 y así sucesivamente. Y decir que para todas esas alturas tenemos un valor de correlación temporal de 0.6, por ejemplo, igual para todos. Entonces lo que se hace es generar el mapa con este parámetro de correlación temporal, el mapa de alturas por Random Body Overground, y después compararlo con JEDI. Y en función del signo de esa altura, el signo de esa diferencia, de la diferencia entre ambas alturas, la altura de esto y de esto, ir actualizando la tabla para cada uno de los intervalos de altura. Bien, este análisis del signo del error se hace para cada uno de los intervalos de altura. Entonces, así como esto es algo iterativo, en cada iteración se va construyendo algo que se ve como esto, como curvas de correlación como función de la altura. Y además, como en cada iteración, con este valor actualizado, ya adaptativo a cada rango de altura, se va regenerando el mapa de alturas, se va haciendo un mapa de alturas cada vez más refinado. También se va generando, a nivel de píxel, el mapa de correlación temporal, como cruce entre esta tabla actualizada y este mapa de alturas. Y lo que tenemos acá como resultado, para los dos campos, son mapas de correlación temporal. Y de nuevo, se ve mucha correspondencia entre la edad de la plantación, que implícitamente implica árboles más altos, y el valor de correlación temporal. Plantaciones más jóvenes muestran mayores valores de correlación temporal. Plantaciones más maduras muestran menores valores de correlación temporal. Y estas curvas, a su vez, nosotros las ploteamos en función de los datos reales observados en el inventario para ver qué también se ajustaban los datos reales a estas curvas teóricas que modelan la de correlación. Acá tenemos la altura y acá tenemos la de correlación temporal. Esta de correlación temporal modelada por curva. Y tiene una particularidad estas curvas y una limitación de esta metodología, y es que hay ciertos rangos de alturas altos y bajos para los cuales no tienen sensibilidad. Bien, tienen sensibilidad solamente para ciertos rangos de altura. Y a su vez, en el campo de Bosques del Plata Sur se ve que hay bastante dispersión de los datos y se puede también ver de nuevo en las métricas de error. Estas son las métricas de error de estos mapas de altura que se van refinando en cada iteración con el cálculo de la correlación.
Y de nuevo vemos lo mismo que en la otra tabla. El ajuste, si bien mejora en ambos campos, el ajuste, respecto a los errores de Jedi, el ajuste sigue siendo pobre. En el caso de Bosque del Petasur. Y la explicación de esto es principalmente por una cuestión de meteorología. Todas estas transectas de Jedi que están marcadas en rojo acá, fueron afectadas en esta fecha de acá, que creo que es agosto, 26 de agosto del 21, fueron afectadas por la presencia de nubes. Entonces, la nubosidad, a diferencia del radar, en Jedi degrada la calidad de la medición del dato de altura. Entonces, no es un problema de la metodología, sino que como se está partiendo de un dato degradado, el resultado final es peor. Entonces, como conclusiones parciales de este capítulo, pudimos demostrar que los datos Jedi sirven como una fuente alternativa a los datos de inventario para implementar la metodología de combinación de líneas de base y se llega a un resultado final mejorado de esta altura de Jedi. También nos sirvió para hacer un mapeo de la decorrelación temporal y generamos curvas de correlación temporal que fueron sensibles a la altura en ciertos rangos de valores, no en todos. Bueno, y para ir yendo ya a las conclusiones finales o a los aprendizajes que nos deja esta tesis, en primer lugar, primer gran resultado, fue posible demostrar que se pueden usar datos orbitales como usado como uno para realizar el mapeo de altura de bosques usando POLINSAR. Esto de usar datos orbitales es muy relevante porque si lo podemos hacer para estos dos campos de piloto que mostramos hoy en la presentación, lo podemos pensar para una escala geográfica más amplia, que es la escala que normalmente tienen los sensores aerotransportados. Y acá entra en juego la importancia de hacer esta sinergia con misiones de tipo LIDAR que proveen verdades comparadas o verdades alternativas de campo, que quizá no son tan buenas o no tienen la misma calidad que un dato de inventario, pero igual pudimos demostrar que podemos llegar a una estimación mejorada de la altura, usándolos siempre como datos de partida. Otro aprendizaje que nos deja el trabajo hecho en esta tesis es que no es estrictamente necesario tener un montón de imágenes ininterrumpidas del tiempo. Lo importante es tener cierta variabilidad en las separaciones orbitales para que podamos mapear con mejor sensibilidad distintos rangos de altura de plantaciones. También esta cuestión de la sensibilidad de las curvas de correlación, de que no eran sensibles en ciertos rangos de altura, hay que relativizarlo un poco porque los rangos de altura donde sí se mostraron sensibles corresponden a las edades o a los momentos del ciclo de vida de los árboles que son más importantes de relevar en el inventario forestal. Y todo esto que se hizo del estudio de la correlación temporal es muy importante porque no se ha hecho previamente en sistemas orbitales. Entonces esto provee una buena fuente de, un buen caso de estudio para el comportamiento de esta variable en sistemas de banda L. Obviamente todas estas cosas que hicimos para banda L, también estaría bueno hacerlo para otras frecuencias como la banda X o la banda C. Así que bueno, creo que estoy en tiempo, así que los agradecimientos me los voy a dejar para después. Y todo esto de mi parte. Muchas gracias.